Hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021. Este es el audiovideo número 31, la parte número 7 del tema de los 7 sellos. Le llamo tema tan solo para limitar los comentarios, ya que la palabra de Dios corre en las 4 direcciones y no tiene fin. En el nuevo pacto, el Señor de los ejércitos es Jesucristo. Los nombres de Dios se van revelando en las Escrituras y con ellos su deidad, sus atributos y su esencia. Al finalizar el anterior audiovideo, leí el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Voy a leer el versículo 4, nada más. Santiago 5, versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es Jesús, el Cristo. Viene montado en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y con justicia juzga y pelea. Hay que recordar que con estos juicios Dios nos está haciendo justicia. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2 dice: Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este juicio es anunciado en el cielo. Hay 3 ángeles anunciando lo que viene. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 12. Ya vimos que el inicuo o rey de Babilonia nos hace la guerra injustamente. Hay que recordar que está imitando al Señor de los ejércitos. Hablando del Señor de los ejércitos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 14 al 16, dice: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Continúo con los sellos. Voy a leer el 4º sello. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo. El color amarillo es el color del oro. Voy a leer el libro de los Salmos, el número 68, versículo 13. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Materialmente hablando, el oro es sinónimo de riquezas. Voy a leer el Salmo en el libro de los Salmos, el número 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Entre paréntesis dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Se cierra el paréntesis. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no se llevará nada, ni descenderá tras de él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Paradójicamente, el jinete de este caballo, con el que también nos hacen la guerra, es la muerte. En el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos traen hambreados a espada y con pestilencia. Nos hacen la guerra, se creen dioses. Para ellos, el principal fruto de la vida son las riquezas. Ya sabemos quién controla las riquezas. Tan es así que controlando el dinero, controlarán a la humanidad. Regreso al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 8. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta es la muerte física. La palabra muerte significa separación. Se separa el alma y el espíritu del cuerpo. El alma va al Seol. Y en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios. El alma va al Seol y el cuerpo queda en el sepulcro. En la tumba, perdón. Regresa al polvo. Pero no es el fin. La muerte física es consecuencia del pecado. El pecado es la infracción a la ley. Hay muerte física y muerte espiritual. ¿Qué le dice Dios a Adán? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el libro de San Mateo, o Mateo, capítulo 8, versículo 22, dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hago un paréntesis. Con estas palabras me llamó Jesús. Continúo. Lo que sucedió a Adán por desobedecer a Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal fue la muerte espiritual. Fue separado de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 23, dice:
Y lo sacó el Señor Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre se constituye como legislador supremo, copiando un atributo que no le corresponde, apeteciendo la semejanza divina en el conocer. El hombre posee un conocimiento personal y experimental del bien y del mal, del bien como obediencia y del mal como desobediencia de la voluntad de Dios. Según él, piensa que conoce cuál es la voluntad de Dios y no se mortifica por escudriñar las Escrituras, como Cristo nos dice que lo hagamos. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 14, nos dice cómo entró la muerte en el mundo. Voy a leer Romanos capítulo 5, del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir, es decir, el Salvador, como su nombre lo indica, Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la forma griega del nombre Yeshua, que significa Salvador. Yeshua, que significa Salvador. En el libro de Hebreos, voy a leer antes Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20, 21 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Voy a leer Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza
de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, no hay por qué temer a la muerte. El miedo y el engaño son instrumentos de la guerra. El hombre que vive con el temor a la muerte y por ende sujeto a servidumbre, es decir, que hace la voluntad de otro y no la de Dios, es porque no le ha amanecido. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, voy a leer: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En el libro de los Proverbios, el número 13, versículos 12, 13 y 14 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el libro de los Salmos, el Salmo 68, versículo 9 dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Dios el Señor es el librar de la muerte, y de nadie más, tan solo de Él. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Y lo que Jesús dice en San Mateo capítulo 18, versículo 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Quién es tu mano derecha o tu apoyo? ¿En quién confías?
Jesús venció a la muerte. En el libro de los Salmos, el 146, versículos 3, 4 y 5, dice: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Los pecadores son los que no han sido redimidos por Jesús, el Cristo. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es muy obvio. Evidencia a las personas. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El mundo, cosmos con K, está en tinieblas. Pero Jesús dice en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículos 26, 27 y 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Apocalipsis, continúo, perdón. Voy a leer Primera de Corintios capítulo 15 versículos 25, 26, versículos 25 y 26 de Cristo. Dice Primera de Corintios 15: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Llegará el momento que los hombres buscarán la muerte. Cuando se dé el juicio de la quinta trompeta. Voy a leer Apocalipsis capítulo 9 versículo 6.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Continúo con el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. El jinete tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades, H-A-D-E-S, Hades. Esta palabra es en griego y en hebreo es Seol, S-H-E-O-L, Seol. Es el lugar a donde van los muertos, a donde van los que han muerto físicamente. Es sinónimo de sepulcro. Jesús, el Cristo, nos enseña cómo es este lugar en el Hades. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Ya lo leí en el audiovideo número 2, cuando hablé de la muerte y el Hades, e hice algunos comentarios. Voy a leer lo que dice Juan cuando ve a Jesucristo resucitado. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Leí el Salmo 49, versículos 14 y 15. Salmos 49. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. La palabra Seol, S-E-O-L, Seol sin H, es en el idioma castellano. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 26 y 27. Con esto termino, pero luego, si Dios quiere, continúo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que Dios los bendiga.